8 hechos importantes sobre el Imperio Parto. Los partos restablecieron el dominio iraní sobre Persia, destruyendo el Imperio Seleucida, desafiando a Roma y controlando gran parte de la ruta de la seda. Los partos eran originalmente una tribu nómada de iraníes orientales conocida como Parni, que conquistaron la región noreste de Persia conocida como Partía. Desde aquí, los partos pronto establecieron un imperio que se extendía desde el Indo hasta el Éufrates. Aunque a menudo estaban en conflicto con Roma, los partos nunca fueron conquistados e infligieron varias derrotas famosas a los romanos. Mientras tanto, la riqueza extraída del control de la ruta de la seda permitió a los partos construir obras de arte y arquitectura que reflejaban una cultura que mezclaba elementos helenísticos e iraníes. Sin embargo, el material fuente superviviente del Imperio Parto es escaso. Gran parte de lo que sabemos debe tomarse de fuentes griegas, romanas e incluso chinas. 1. El Imperio Parto fue fundado por Arsaces I. El Imperio Parto fue fundado en el año 247 a.C. por Arsaces I, 247 a 217 a.C., en cuyo honor se nombró a la dinastía gobernante arsácida. Arsaces comenzó como gobernante de los Parno, una tribu nómada del este de Irán que formaba parte de la Confederación Dae. La secuencia exacta de acontecimientos que llevaron a Arsaces y los Parni a tomar el control de la satrapía seleucida de Partía no está clara. Sin embargo, en el año 238 a.C. Andrágoras, el sátrapa seleucida posiblemente rebelde de Partía, estaba muerto y Arsaces controlaba todo el territorio. Con la conquista de Partía, los Parni adoptaron el parto como idioma oficial de su corte y llegaron a ser conocidos como partos en las fuentes grecorromanas. Más tarde, los partos afirmarían ser descendientes ficticios del rey Aqueménida Artajerjes II, 404 a 358 a.C. Los seleucidas no permitieron que la pérdida de su territorio quedara sin oposición. Sin embargo, el conflicto con la dinastía ptolemaica en Egipto les impidió lanzar un contraataque inmediato. Arsaces aprovechó este tiempo para fortalecer su control sobre Partía, expandirse a Hircania y formar una alianza con Diodoto II, que gobernaba el reino greco-bactriano, que también se había separado del imperio seleucida. Las campañas seleucidas durante los reinados de Seleuco II Calínico, 246 a 222 a.C., y Antíoco III el Grande, 222 a 187 a.C., no lograron recuperar el control de Partía o Bactria, aunque se vieron obligados a reconocer la superioridad seleucida. 2. El imperio se estableció mediante una serie de guerras con los seleucidas. El conflicto con Roma y los Ptolomeos impidió que los seleucidas siguieran interfiriendo en los asuntos partos. Esto permitió a Fraates I, 176 a 171 a.C., establecer su gobierno independientemente del control seleucida y expandir su territorio alrededor del mar Caspio. Sin embargo, fue Mitrídates I, 171 a 132, a quien se reconoce con mayor frecuencia como el fundador del Imperio Parto. Al ascender al trono, entró en conflicto con el reino greco-bactriano, al que derrotó decisivamente y anexó su territorio. Luego dirigió su atención a los seleucidas 148 a 147 a.C. Mitrídates arrasó los territorios seleucidas orientales, capturando Media y Mesopotamia antes de extender su control al río Indo. El contraataque seleucida fue derrotado en el 140 a.C., pero Mitrídates se vio obligado a centrar su atención en los nómadas Saka atacando sus fronteras orientales. La amenaza que planteaban tales ataques era algo con lo que los partos seguirían lidiando. El renovado ataque seleucida en el año 130 a.C. ejerció mucha presión sobre los partos, pero finalmente resultó en la muerte del monarca seleucida Antíoco VII Sidetes, r. 138, 129 a.C., en el 129 a.C. en la batalla de Ecbatana. Después de eso,
los partos alternaron sus campañas entre Oriente y Occidente. En Oriente hubo un conflicto continuo con los nómadas Aka y posiblemente con los Yuezhi hasta principios del siglo I a.C. Sin embargo, la frontera oriental finalmente se estabilizó mediante alianzas con el reino indoparto y el imperio Kusan de los Yuezhi. Hacia el oeste, los partos continuaron expandiéndose hacia Mesopotamia y Siria, ocupando Dura Europos en el 113 a.C. Esto los puso en conflicto con el reino de Armenia, que tendría una influencia duradera en el imperio parto. 3. La cultura parta era una mezcla de influencias iraníes y griegas. En comparación con el anterior imperio aqueménida, el imperio parto estaba mucho más descentralizado. Los reyes partos gobernaron un imperio que constaba de satrapías y reinos semiautónomos. Tampoco existía un ejército permanente, aunque se podían reclutar tropas rápidamente en tiempos de crisis. Esto significaba que los nobles partos disfrutaban de mucho poder e influencia, por lo que la sociedad parta a menudo se describe como feudal. Los partos también estuvieron fuertemente influenciados por el helenismo y el renacimiento cultural iraní, aunque cabe señalar que la influencia cultural griega nunca desapareció por completo. Así, los reyes partos acuñaron monedas con inscripciones griegas e partas, disfrutaron del teatro griego y eligieron nombres reales de la Avesta, la principal colección de textos religiosos del zoroastrismo. Así, mientras los partos eran tolerantes con otras culturas y extraían influencias de ellas, los iraníes y las influencias griegas fueron las más importantes. Como el imperio parto era bastante heterogéneo, la mayoría de los partos parecen haber sido politeístas. Las deidades griegas e iraníes estaban mezcladas y cada ciudad o grupo étnico tenía sus propias deidades designadas. Los eruditos modernos debaten acaloradamente hasta qué punto los partos en su conjunto y los arsácidas en particular siguieron los principios del zoroastrismo. Ciertamente, los magos sacerdotes zoroástricos estuvieron presentes en la corte arsácida, pero continuaron otras prácticas de culto que habrían considerado objetables. También es importante señalar que también había comunidades minoritarias de judíos y cristianos. Se sabe que al menos un parto que sirvió como misionero budista viajó a China, aunque la evidencia del budismo en el imperio parto es escasa. 4. Partía luchó contra los romanos por Armenia. En el 97 a.C., los partos derrotaron y depusieron al rey armenio y tomaron como rehén a su hijo, el futuro Tigranes II el Grande, 95 a 55 a.C. Poco después, los partos firmaron un tratado con el procónsul romano de Cilicia, Lucio Cornelio Sila, 138 a 78 a.C., estableciendo una frontera entre sus territorios. A pesar de las violaciones, este tratado duró muchos años, ya que tanto los partos como los romanos estaban distraídos por los acontecimientos en otros lugares. Sin embargo, la situación cambió cuando Tigranes II el Grande y su hijo Tigranes el Joven intentaron enfrentar a los dos bandos en su lucha política por el trono de Armenia. Cuando Tigranes II el Grande se sometió a Roma como rey cliente, los partos exigieron que se les entregara a Tigranes el Joven, pero fueron rechazados. Así, Armenia puso a Partia y Roma en conflicto directo por primera vez. En el 53 a.C., el triunviro Marco Licinio Craso lanzó una invasión legalmente dudosa de la Mesopotamia parta en apoyo de sus aliados armenios y en un intento de influir en una guerra civil parta. Craso murió después de la batalla de Carrae, durante la cual murieron alrededor de 30.000 soldados romanos. Los partos, envalentonados, invadieron extensamente el territorio romano, pero fueron rechazados. Durante la Guerra Civil Romana, 49 a 45 a.C., los partos suministraron tropas a Pompeyo y apoyaron a quienes se oponían al segundo triunvirato. Las fuerzas partas invadieron Siria y Judea, lo que las puso en conflicto con Marco Antonio, 83 a 30 a.C., durante la mayor parte de la década de 1930 a.C. Armenia osciló hacia adelante y hacia atrás en su apoyo a Roma y Partía dependiendo de quién ganaba y quién estaba en el trono. Después de la victoria de Octavio sobre Antonio y Cleopatra en Actium en el 31 a.C., se estableció la paz entre los dos imperios y el aliado parto Artaxis II.
34 a 20 a.C., ascendió al trono armenio. 5. Controló las rutas de la ruta de la seda y estuvo en contacto con la China Han. El contacto entre los imperios Parto y Han se estableció en el año 121 a.C., como resultado de los esfuerzos diplomáticos de San Qian. Los Han esperaban una alianza militar contra los nómadas Xiongnu, pero las relaciones comerciales aún beneficiaron enormemente a ambos imperios. Los Han valoraban mucho las especias, los perfumes, las frutas y los animales exóticos de los partos, mientras que los partos compraban perlas y seda chinas. Las caravanas que transportaban mercancías romanas, como cristalería fina, también utilizaban rutas comerciales controladas por los partos. De este modo, los partos se enriquecieron enormemente al gravar con impuestos a las numerosas caravanas que viajaban a lo largo de la ruta de la seda. Los partos entendieron que su posición geográfica en relación con el imperio Han les otorgaba muchas ventajas y trataron de proteger cuidadosamente su acceso. En el año 97 después de Cristo, el emisario Han Ganjing llegó a la corte parta con la misión de llegar a Roma. Lo había enviado Ban Chao, el protector de las regiones occidentales, que acababa de ganar una campaña decisiva contra los nómadas Xiongnu. Ganjing fue tratado con gran hospitalidad, pero le dijeron que la única forma de llegar a Roma era un viaje peligroso alrededor de la península arábiga. Desanimado, entregó un informe detallado a la corte Han sobre el Imperio Romano basado en la información que recibió de sus anfitriones partos. Aunque los esfuerzos partos no impidieron ningún contacto entre los romanos y los Han, sí aseguraron que el contacto fuera limitado. 6. Armenia fue el resultado de la discordia entre Partia y Roma. La paz entre Partia y Roma no duró mucho, ya que los romanos continuaron interfiriendo en los asuntos partos, especialmente en lo que respecta a Armenia. Las hostilidades estallaron nuevamente con la guerra romano-parta, 58-63 a.C., cuando Roma intentó instalar a un cliente en el trono armenio. Este conflicto terminó en un acuerdo en el que el rey armenio sería miembro de la dinastía arsácida pero recibiría su corona de manos del emperador romano. Incluso después de la caída del imperio parto, el linaje arsácida continuó a través de las dinastías arsácidas de Armenia, la península ibérica del Cáucaso, la Albania caucásica y Georgia. Cuando más tarde los partos coronaron a un rey armenio sin consultar a Roma, el emperador Trajano lanzó una campaña en Mesopotamia, 115-117 después de Cristo, que llegó a Susa y el Golfo Pérsico. Aunque los romanos saquearon la capital parta de Ctesifonte, no pudieron mantener la mayoría de sus conquistas. La siguiente guerra entre romanos y partos, 161-166 después de Cristo, comenzó cuando el rey parto Vologases IV, 147-191 después de Cristo, intentó recuperar el territorio que había perdido Roma. Lucio Vero, 161-169 después de Cristo, coemperador de Marco Aurelio, 161-180 después de Cristo, logró quemar Ctesifonte nuevamente, pero tuvo que retirarse cuando una plaga devastó su ejército. La guerra estalló de nuevo, 195-197 después de Cristo, cuando los partos intentaron invadir Armenia y brindaron apoyo a Pesenius Níger, 193-194. Durante su guerra con Septimio Severo, 193-211 después de Cristo. Una vez más, el emperador romano Septimio Severo condujo las legiones a Mesopotamia y saqueó Ctesifonte. Aunque gran parte de Mesopotamia fue anexada, los romanos finalmente se retiraron. El conflicto final entre Roma y Partia, la guerra parta de Caracalla, 216-217 después de Cristo, fue nuevamente el resultado de la competencia por el control de Armenia. Aunque los romanos causaron una devastación generalizada, fueron derrotados y obligados a pagar una gran indemnización tras el asesinato de Caracalla, 211-217 después de Cristo, por sus propios soldados. 7. Después de una revuelta persa, los sasánidas reemplazaron a los partos. A pesar de la victoria sobre Caracalla, los continuos conflictos con Roma debilitaron enormemente el imperio parto. Una lucha dinástica entre Vologases V, 208-228 después de Cristo,
y su hermano Artabanus IV, 213 a 224 después de Cristo, dividió el imperio. Esto permitió a Ardashiri, 211 a 224 después de Cristo, el gobernante iraní local de Pars, comenzar a conquistar territorios vecinos. Pronto pudo exigir la lealtad de las provincias de Kerman, Isfahán, Susiana y Mesene. Esto llamó la atención de Artabano IV, quien ordenó a sus gobernadores que se ocuparan de la situación. Cuando fracasaron y Ardashir continuó conquistando más territorio, Artabanus IV dirigió sus fuerzas contra Ardashir en un intento de aplastar al advenedizo. La batalla resultante de Hormozgan en 224 después de Cristo fue una derrota aplastante para los partos y Artabano IV murió. Después de la batalla, Ardashir asumió el título de Sansá, o rey de reyes. Ardashir se convirtió así en el fundador de una nueva dinastía persa conocida como Imperio Sasánida. En 228 después de Cristo, conquistó todo el antiguo territorio parto y eliminó a Bologases-B, que se había escondido en Mesopotamia. Ardashir demostró un profundo odio hacia los partos, que gobernaban un imperio persa a pesar de no ser ellos mismos persas. El hecho de que este odio hacia los partos fuera demostrado por reyes sasánidas posteriores también sugiere que el gobierno parto pudo haber sido más duro de lo que generalmente se piensa. Sin embargo, también es posible que los partos practicaran una forma diferente de zoroastrismo que los sasánidas y, por lo tanto, fueran considerados herejes. 8. Es difícil entender el legado del imperio parto. La falta de material fuente de los propios partos hace que sea difícil comprender verdaderamente su influencia y legado. La mayor parte de lo que obtenemos es desde el punto de vista de sus enemigos. Sin embargo, los partos ejercieron una enorme influencia en el antiguo cercano Oriente y más allá. Pusieron fin al imperio seleucida, el mayor de los reinos sucesores helenísticos. Esto permitió un renacimiento cultural iraní que tendría un profundo efecto en la región. A pesar de su historial poco estelar en el campo de batalla contra los romanos, detuvieron efectivamente la expansión de Roma hacia el este. Pocos pueden afirmar haber luchado contra los romanos durante tanto tiempo manteniendo su integridad territorial. También hicieron importantes contribuciones al crecimiento y desarrollo de la ruta de la seda que los puso en contacto con el Imperio Han de China. El éxito continuo de la ruta comercial debe mucho a los partos. Políticamente, el legado parto sobrevivió aún más, ya que muchos reinos de la región del Cáucaso fueron gobernados por sus propias dinastías arsácidas. Hoy en día es más probable que encontremos a los partos en las historias de los grandes historiadores grecorromanos de la antigüedad. Es lamentable que hasta el momento no se haya descubierto ningún historiador parto comparable. Así, podemos conocerlos mejor a través de los restos materiales que dejaron en el antiguo cercano Oriente. Otros ejemplos de la cultura material parta se pueden ver en museos de todo el mundo. Aunque no son tan conocidos como los primeros aqueménidas u otras dinastías persas posteriores, los poderosos partos merecen ser recordados por sus grandes logros. Entonces, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Conocías ya alguno de estos 8 datos importantes sobre el imperio parto? ¿Qué te impresionó más? Háganos saber su opinión sobre este tema, ya que nos encantaría responder a sus comentarios a continuación. Y si te gustó este video y aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y haz clic en la campana para no perderte ninguno de los interesantes videos que publicamos cada semana. Y si quieres aprovechar y aprender un poco más, no dejes de hacer clic en alguno de estos videos que te sugerimos. Hasta el próximo video.